Tienes unos ahorros y quieres empezar a invertirlos siguiendo al mercado. Bien, aquí toca la pregunta más importante que seguramente te hayas hecho. ¿Qué debo elegir? ¿Fondos indexados o ETFs? ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos vehículos de inversión? Y sobre todo, ¿cuál es el que más me compensa para mi estilo de inversión, mi perfil de riesgo y mi horizonte temporal? En este vídeo vamos a intentar responder a esas preguntas abordando las principales diferencias y no tan principales para que sepas exactamente cuál se adapta mejor a tu perfil. Además, al final del vídeo te diré cómo puedes empezar ya a adentrarte más en este mundo para empezar a crear por ti mismo tu cartera una vez decidas qué se adapta más a ti. Paso a paso tienes abajo los capítulos para seleccionar. No olvides dejar un buen like y apoyar el canal si te gusta el vídeo. Suscribirte es gratis y ahora sí, vamos a ello. Pues tanto fondos indexados como ETFs aquí en España hacen referencia a la parte de instituciones de inversión colectiva, donde encontramos los fondos de inversión y las SICAVs. Y dentro de los fondos de inversión hay un apartado que sería el especiales, donde encontramos los fondos índice, que básicamente lo que buscan es replicar a un índice bursátil. Por ejemplo, fondo indexado del S&P 500 busca replicar el índice S&P 500 e intentar dar la misma rentabilidad. Luego ya va a depender mucho de la divisa y también de los costes. Obviamente sabrás tema de costes del fondo, pues obviamente la rentabilidad va a ser un poco menor siempre que la del índice. Ahora bien, también tendremos que mirar más en detalle la desviación máxima de la cual se puede alejar del índice, porque hay algunos fondos que sí que te dicen, te prometemos una desviación máxima del 5% de lo que haga el índice, pero algunos te pueden incluso decir hasta un 10%. Entonces ahí tendremos que tener cuidado y tenemos que saber cómo leer esto y cómo encontrar esta información. Enseguida lo vamos a ver. Y luego están los ETFs, que son Exchange Traded Funds en inglés, que básicamente hacen referencia, si lo traducimos, a fondos de inversión cotizados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cotizan en bolsa, en los mercados financieros, como las acciones. Pues vamos a tener un precio por acción y van a estar cotizando en algún índice bursátil. Y todo esto ya abre una amplia gama de posibilidades y de cosas que tenemos que tener en consideración. Así que vamos a ello. Pero primero, la principal diferencia y la más notable cuando invertimos en ETFs y fondos es que nos van a decir el tema de la tributación. Esto sobre todo para los que estamos en España. Hay una cosa en España que se llama la fiscalidad diferida en los fondos de inversión. ¿Y cómo funciona? Pues vamos a comparar un fondo de inversión, por ejemplo, del S&P 500 indexado o un ETF del S&P 500. ¿Cuáles serían las principales diferencias? Pues fijaros, en el ETF, como en una acción, compramos el ETF, imaginaos que compro 100.000 euros del ETF A, que es el ETF del S&P 500, y le gane un 20%. Bien, pues yo decido que ahora el mercado va a caer y tengo que comprar un ETF de bonos, porque creo que el mercado va a caer y creo que los bonos pues me pueden hacer de cobertura. Perfecto. ¿Qué tengo que hacer para comprar el otro ETF? Tengo que vender, ¿verdad? Porque yo ahora tengo unas acciones que son del ETF A. Pues tengo que vender mis acciones del ETF A al precio que estén en mercado. Voy a obtener 120.000 euros. Y luego voy a comprar el ETF B, que será el ETF, pues por ejemplo, de los bonos. Aquí ha habido un incremento patrimonial, ha habido una venta. Por lo tanto, ha aflorado o una ganancia o una pérdida. En este caso hemos dicho que hemos hecho un 20%. Pues lo que ha aflorado es una ganancia patrimonial de 20.000 euros. Por lo tanto, como he vendido, lo que tengo que hacer es declararlo en ese año fiscal y voy a tener que declararlo en las bases del ahorro como las acciones. 20.000 euros de incremento patrimonial que irán hasta el tramo del 21%, creo que es aproximadamente, en las bases del ahorro. Así que como veis, esta es la fiscalidad con los ETFs exactamente igual que la que aplicamos con las acciones. Cada vez que hay una venta, debemos declarar. Si yo no vendo, porque imaginaos, tengo el ETF A, pero voy aportando todos los años, pero nunca vendo, no tengo que tributar. Cuando venda, ya sea una parte o todo, es cuando meteré esa diferencia patrimonial, esa ganancia patrimonial que he ganado y la tendré que tributar ese año. Pero con los fondos es distinto. En España, los fondos de inversión tienen una ventaja tremenda que se llama la fiscalidad diferida. Nadie nos asegura que vaya a durar para siempre, pero por ahora está. Y fijaros, si yo meto 100.000 euros en el fondo A del S&P 500, le saco un 20%, pero digo, ya no quiero estar en este fondo porque creo que el S&P 500 va a caer y quiero irme a un fondo monetario, que es como invertir en renta fija a corto plazo, lo que hago directamente no es vender, es traspasar. Traspaso todo el dinero que tengo acumulado en el fondo A más las plusvalías que he generado, que es el 20%, son estos 20.000 euros que he generado, y lo traspaso todo al fondo B. Como no ha habido una venta, no tengo que declarar nada. Básicamente he diferido la fiscalidad. En el futuro, cuando deshaga la posición de alguno de los fondos en los que esté, pues obviamente ya tendré todas esas ganancias que he acumulado que declararlas. Pero hasta entonces puedo ir difiriendo esa fiscalidad y eso lo podría volver a repetir
con otro fondo más. Otro tema fundamental es la rapidez en la negociación y sobre todo el valor, tanto valor liquidativo o precio. Fijaros, en los fondos indexados, imaginaos que invierto en un fondo de gestión activa, de renta variable, de un gestor que me encanta, ¿no? Y digo, ¡buah, este tío le voy a meter todo mi dinero tal! ¿Yo voy a poder tener el valor de cuánto vale mi participación en el fondo en tiempo real? No, la gestora me lo va a calcular al final del día. Entonces, la gestora del fondo, cada final de día va a calcular el valor liquidativo de las participaciones y lo va a publicar. Entonces yo voy a saber cuál ha sido el valor liquidativo al final de cada día. Pero a diferencia de los ETFs yo me puedo meter en la bolsa en la que cotiza el ETF, que luego vamos a hablar de este tema, pero imaginaos que el ETF cotiza en la bolsa de Ámsterdam, pues en el horario de la bolsa de Ámsterdam yo me puedo meter, buscar el ticker del ETF en las plataformas de tiempo real que sea y puedo ver a cuánto cotiza ese ETF. Y ese ETF va a ir variando de precio prácticamente cada minuto, depende de la liquidez del ETF, pero los más líquidos, los más grandes, se van a ir moviendo cada minuto en el precio. Y yo puedo vender cuando quiera. Mientras que en el fondo de inversión yo puedo pedir el reembolso, puedo pedir la venta y se me calculará el valor liquidativo cuando se haga efectivo y puede tardar hasta 1 o 2 días en dárseme el dinero. Mientras que en el ETF yo le doy al botón vender, como cualquier acción, y me vende directamente. Entonces ya vemos un poco la rapidez en la negociación entre fondos indexados y ETFs. Por supuesto, si eres una persona que va a hacer gestión activa con índices, los fondos indexados no te interesan porque no vas a estar constantemente pidiendo el reembolso, volviendo a entrar, pidiendo el reembolso. Además que algunos te pueden meter incluso hasta penalización, ¿no? Y recordar un punto importante, los inversores europeos no pueden comprar individuales, retail, no pueden comprar ETFs estadounidenses porque no cumplen con la normativa UCITS. Entonces solo podemos comprar ETFs que cumplan con la normativa europea UCITS y tengan el kit. Entonces, estos ETFs, pues por ejemplo, si quiero replicar el S&P 500, a lo mejor tengo que comprar un ETF que cotiza en la bolsa de Ámsterdam. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando la bolsa de Ámsterdam cierre por la tarde, el S&P 500, aquí en Europa, el S&P 500 sigue abierto y sigue moviéndose. Entonces, el ETF deja de cotizar, deja de moverse el precio, pero el subyacente que replica, que es el S&P 500, sigue moviéndose. ¿Y esto cómo se va a resolver? Bueno, pues en base a cómo se mueva el S&P 500 durante ese día, luego el ETF cuando abra al día siguiente reflejará, incluso puede hacer un gap, ¿no? Reflejará con el ajuste en precio, ya sea subiendo o bajando en ese ETF. Al final es como si el ETF comprase, si es de réplica física, porque los hay de réplica sintética y física, pero si fuese de réplica física, que es el que más le gusta a la gente, pues replica comprando las acciones del S&P 500. Entonces, una vez ajusten, pues el ETF cuando abra en mercado ajustará el precio, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta que puede haber diferencias horarias en base a lo que cotiza el ETF, que luego se corrijan una vez vuelve a abrir. Los ETFs tenemos que saber que son accesibles desde prácticamente cualquier broker. Hoy en día ya cualquier broker oferta ETFs porque es una muy buena forma de captar clientes, ¿no? Entonces, prácticamente cualquier broker que te guste tiene ETFs. De todas formas, te voy a dejar abajo, si quieres, algunos tutoriales de algunos brokers que tienen, por si te interesasen. Los fondos de inversión, en cambio, depende del banco y de la arquitectura que tengan, ¿no? Entonces, depende mucho del... algunos brokers no te van a dar fondos de inversión, entonces ya un poco depende, sobre todo en los bancos, cuál es la plataforma que te puede dar los fondos indexados que tú quieras, ¿no? Entonces ya ahí es un poco indagar en Google, ver los fondos indexados que te gustaría y ver qué banco, qué gestora ofrece uno u otro que encaje más contigo en base a comisiones, réplica y diferentes cosas, ¿no? Ahora bien, los fondos indexados replican un índice bursátil, estamos de acuerdo, ¿no? Algunos lo pueden hacer con un mayor tracking error, que es cuánto se alejan del índice en realidad, y otros con menor, ¿no? Pero los ETFs también. Los ETFs también buscan replicar un índice. Lo que pasa que ETFs hay de todos los índices, mientras que fondos indexados suele haber de los índices principales, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, los ETFs pueden replicar de forma directa el comportamiento de un índice, pero luego también lo pueden hacer de forma inversa. Entonces tienes ETFs que imitan el comportamiento del índice, pero al revés. Entonces, por -1, ¿no? Entonces yo tengo ETFs del S&P 500 inversos, por -1 o incluso hasta por -2 o por -3, apalancados inversos. Y luego tienes ETFs apalancados, ¿no? Que reproducen el comportamiento del índice que están replicando, pero de forma apalancada. Cuando el índice sube, el ETF apalancado puede subir por 2 o triple, si es triple apalancado, por 3. Si el índice baja, pues por supuesto bajará por 3, ¿no? En la teoría parece sencillo, pero luego en la práctica tenemos que saber que los ETFs rebalancean a diario, ¿vale? Por lo tanto, aunque aciertes el movimiento, puede que aún así pierdas dinero o incluso no lo ganes tanto como esperabas, ¿vale? Y te explico lo del rebalanceo diario. Al final de este vídeo te digo dónde entender todo esto por si te interesa. Pero vamos, con lo que nos tenemos que quedar claros es que los fondos de inversión
básicamente replican al índice bursátil y ya está. Pero los ETFs tenemos de todo tipo de estrategias, ¿no? De estrategias de inversión directa, donde lo replican tal cual el índice, o inversas, o apalancadas, o inverso y apalancado, o hay mucha serie de ETFs que también replican índices donde no vamos a encontrar fondos, ¿no? Pues índices muy específicos, small caps, quality, value, ¿no? Con características muy especiales, pues va a haber ETFs seguro, pero no vamos a encontrar posiblemente un índice bursátil, un fondo indexado que replique ese índice bursátil, ¿vale? Un tema muy importante es la réplica. ¿Cómo de bien replican estos fondos? Y yo os invito a que siempre que vayamos a comprar un fondo indexado, nos leamos muy bien, o un fondo índice, nos leamos muy bien el folleto informativo sobre la gestión y cuánto se puede desviar del índice, ¿de acuerdo? De referencia, porque luego nos va a pasar, y he visto mucha gente que le ha pasado, que compra un indexado que ponen en el nombre las gestoras, pues por ejemplo S&P 500 o Nasdaq o Dow Jones, y parece que replican o que son exactamente copias de estos índices, y luego la gente se pregunta, ¿por qué el fondo lleva una rentabilidad muchísimo menor que el índice? Bueno, pues porque hay cosas a tener en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta la divisa en la que se va a exponer el fondo, hay que tener en cuenta si va a cubrir esa divisa o no, hay que tener en cuenta los costes, porque hay fondos de inversión índice o indexados que tienen unas comisiones muy diferentes, algunas muy elevadas y otras que se asemejan más a lo que vemos en los ETFs, ¿no? Y luego también, pues, cuánto puede alejarse o cuánto va a correlacionar el índice, ¿no? Cuánto puede tener de esa desviación máxima que suele venir en el folleto informativo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un fondo que replica un índice, ¿de acuerdo? Que básicamente busca replicar el índice S&P 500 en Euros Net Return Index, ¿vale? Y básicamente vemos que la desviación máxima con respecto al índice de referencia no podrá superar el 5% anual. Entonces, bueno, aquí nos quedamos un poco más tranquilos porque sabemos que no nos podemos alejar hasta un 5% anual de nuestro índice de referencia. Ahora bien, luego hay algunos fondos que tienen una desviación máxima mucho mayor, ¿no? De hasta el 10% anual, y que la correlación mínima que deben mantener es del 75%. Aunque habitualmente te dicen que será mayor, su correlación obligatoria con el índice en muchos casos es el 75%. Por lo tanto, puede haber algún tipo de diferencia en el índice y puede haber incluso alguna parte del fondo que no esté invertida en el índice, ni en derivados, porque muchas veces estos fondos tienen varias formas de replicar el índice, ya sea o bien comprando las posiciones que tiene el índice, por ejemplo en el Santander Poor's teníamos que comprar las 500 acciones que tiene el índice, pero esto puede llevar muchos costes, porque pensar que cada vez que tiene que rebalancear las posiciones del índice el fondo, tiene que comprar y vender, comprar y vender, comprar y vender, le puede llevar unas comisiones muy locas, ¿no? Entonces muchos lo que aplican son derivados, futuros del índice tal cual, compran futuros del índice que replican y ya está, ¿no? Entonces, pero no todo está en el índice. Hay a veces que tienen un 15% en otra cosa o en renta fija o etc., ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que leer siempre el folleto. Siempre os recomiendo no dejaros guiar, porque aquí pasa mucho en España que nos dejamos guiar por el título del fondo, y las gestoras y los bancos lo saben, no son tontos, saben que el título del fondo llama la atención y tú ves, oh, fondo de inversión Nasdaq, y te metes, ya, pero luego te pasa que llevas 4 años y te das cuenta que a lo mejor no te está replicando de la forma más correcta. Te lees el folleto y dices, ostras, pues es verdad, lo ponía claramente que hace estas cosas y no, muchas veces no va a replicar de la forma idónea. Bueno, pues tienes que leer ese folleto, ¿vale? Siempre hay que leer el folleto del fondo. Aquí es una de las cosas muy importantes. Luego también tenemos el tema de los costes. El tema de los costes de los fondos indexados, pues bien, obviamente no tienen los costes de los fondos de gestión activa. Faltaría más, no estoy pagando un equipo gestor que me tenga que analizar empresas y buscar cuáles son las mejores oportunidades. Aún así, en España todavía hay fondos indexados que tienen comisiones muy elevadas. Por ejemplo, hay algunos que no, hay algunos como este que están en el 0,45 de TER, ¿vale? Total Expense Ratio anual, que, bueno, más o menos están en línea con lo que cobraría un ETF del Nasdaq 100. Puede ser, en sí ya lo vamos a ver. Pero luego hay otros que tienen comisiones superiores al 1%. Entonces, no lo olvidemos. Y ahora vamos a ver enseguida el impacto de las comisiones a largo plazo, porque entiendo que si quieres invertir en fondos indexados o ETFs, muchas veces será porque quieres hacerlo a largo plazo. Entonces, a 20, 30 años. Entonces, tienes que tener en cuenta las comisiones porque son muy, muy, muy importantes y pueden penalizar mucho tu inversión. Luego, por ejemplo, vemos, por ejemplo, este, ¿no? He encontrado este del Standard & Poor's 500 y se llama tal cual, Standard & Poor's 500, y tiene una comisión de gestión del 0,99. Cuando en ETFs del Standard & Poor's 500, y los he sacado aquí en Europa, ojo, UCITS, como veis, tenemos comisiones del 0,07,
más luego las que tenemos que añadir del broker, porque el broker ya sabéis que por comprar y vender, cada vez que compramos y vendemos nos mete una comisión, ya sea algunos brokers, por ejemplo, de 1 euro, otros de 2, otros de 3, más o menos, ¿no? Pero bueno, luego lo que importa realmente es la cantidad que tienes invertida. Coño, ¿cuánto me están cobrando anualmente, no? Pues el ETF rondan, comisiones del S&P 500 rondan en eso, muy bajitas, 0,07, 0,1, y luego del Nasdaq sí que es verdad que son más elevadas, pero como veis son incluso más bajas que los fondos de inversión indexados. Entonces, bueno, como veis, pues aquí es algo que tenemos que tener muy en consideración las comisiones. ¿Por qué? Porque aquí estaría un cálculo rápido del impacto. Y si queréis os dejo esta calculadora, os paso el link para que podáis calcular exactamente con los dos vehículos que estéis comparando el impacto de las comisiones. Por ejemplo, a la izquierda lo que hemos dicho es que tenemos una inversión inicial de 100.000 euros. Esto da un poco igual, podéis poner lo que queráis, simplemente para lo un poco incrementado para que se vea realmente cuál puede llegar a ser el impacto, ¿no? Inversiones de 10.000 euros anuales, ¿vale? Más añadidas a los 100.000 cada año, y un retorno esperado real del 8%. Vamos a comparar un ETF que cobre el 0,33 y un fondo indexado que cobre el 0,45. Pues como vemos, al principio no hay casi diferencia en los primeros años, ¿vale? Es a partir del 15º o 10º año cuando empieza a verse una diferencia de rentabilidad, ¿no? De hecho, nos dice que a 30 años, si hemos invertido en el primer ETF, ¿vale?, hubiésemos ganado $53.000 más. Entonces, esta diferencia de comisiones, que como veis no es muy elevada, ¿vale? 0,33 a 0,45, hubiese resultado en $53.000 de diferencia en 30 años. Pero vayámonos a unas comisiones un poquito más exageradas, ¿no? Aquí he exagerado un poquito más las comisiones, porque es lo que se puede llegar, y he dicho, oye, un 0,33 de un ETF, que más o menos es lo que vas a encontrar todos, o incluso menos, y voy a poner un 1,45 de algún fondo indexado, que los hay, superiores al 1. Fijaros cuál puede llegar a ser el impacto a 30 años. Hablamos de casi $500.000 de diferencia, $442.195 de diferencia entre haber invertido en la opción A y haber invertido en la opción B por los costes. Repito, ambos vehículos replicando exactamente lo mismo. Obviamente, para los que sois españoles, muchas veces los fondos indexados, aunque puedan llevar un coste a lo mejor un poco superior que los ETFs, a nivel fiscal pueden llegar a ser mucho más atractivos si queremos diferir esa carga fiscal para más adelante y compensarla cuando tengamos alguna pérdida, ¿no? Entonces eso a nivel fiscal es mucho más estratégico y mucho más rentable. Lo que pasa que muchas veces, pues si queremos poder hacer cosas más estratégicas, más rápidas, o incluso invertir en ETFs más concretos de algunos sectores específicos o de algunas temáticas específicas, ya nos tenemos que ir a ETFs, y luego también tengamos en cuenta los costes. Siempre que vayamos a invertir en un fondo de inversión pasivo, busquemos los costes y sobre todo la desviación máxima que va a tener al índice de referencia, porque eso nos va a ayudar mucho a saber exactamente lo que nos podemos esperar de cara a los resultados en los próximos años, sobre todo porque entiendo que serán inversiones que vamos a realizar a largo plazo. Así que espero haberte solucionado algunas dudas con este vídeo. Te dejo este curso completamente gratis aquí en YouTube, simplemente pinchando ahí en el botón donde te dejo un curso completo de ETFs por si te interesa más este vehículo. Si te interesase más los fondos de inversión pasiva, pronto tendremos un curso también disponible por aquí, por YouTube. Así que yo me despido, gente. Si os ha gustado, no olvidéis dejar un buen like y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.